Renuncié a mi trabajo porque no me hacía feliz. Te voy a contar una historia, mi historia, porque tal vez te sientas identificado. Para cuando terminé la universidad encontré trabajo muy rápidamente. Y no porque alguien me haya recomendado, no por un favor político o alguna de estas razones que se ven mucho hoy en día, sino porque yo decidí imprimir mi hoja de vida un montón de veces y repartirla en cuanto lugar yo creería que podía tener trabajo. Y así empapelé toda la ciudad con mi hoja de vida. Donde yo creía que me la podían recibir, ahí la daba. Incluso a veces me decían, no estamos recibiendo hoja de vida. Y yo le decía, ay, pero quédate con ella, de pronto te puede servir y me puedes llamar. Y así era. De todas esas hojas de vidas que yo repartí, solo me llamaron de una. Y tuve mi primer trabajo como profesional. Yo estaba muy contenta, pero al mismo tiempo muy temerosa porque nunca había estado contratada por una empresa, pero dispuesta a dar lo mejor de mí. Y así comencé trabajando y comenzó a darme muy duro. No por la parte donde yo tuviera que desempeñarme como psicóloga, sino como en la parte administrativa, porque todo esto del papeleo para mí era algo nuevo. Todo lo que era el área administrativa, de formatos, de cómo hacer esto, para mí era bastante tedioso porque apenas estaba aprendiendo. Y más de este trabajo que llevaba muchísimo papeleo. Todo era un acta, todo era un informe y todo tenía que quedar en papel. Pero luego lo administrativo no fue lo único difícil con lo que tuve que lidiar. El ambiente laboral era bastante malo. Yo no entendía por qué las personas se comportaban de cierta manera cuando no había una razón sensata para hacerlo. Éramos un grupo, estaba la psicopedagoga, la enfermera, mi persona que era la psicosocial y la coordinadora. Nosotras 4 éramos un grupo y teníamos que responder por nuestras comunidades, pero de alguna manera yo no le caí bien a la enfermera y ella comenzó a hacerme la vida imposible. Pero yo comencé a normalizar estos actos, estas acciones de ellas, porque yo decía, es que así es el mundo laboral y el mundo laboral es tan difícil y yo me tengo que adaptar a él. Pero simplemente yo ya no podía aguantarlo porque cada día se hacía más difícil. Pero yo había normalizado estos actos. Luego de esto paso a otros trabajos y tuve como casi la misma experiencia. El ambiente laboral era bastante complicado, así que yo tomé la decisión simplemente de ignorar esos comportamientos y no sumergirme también en esos actos y no darle largas a ello. Porque yo dije, si esto es así y yo soy la que me quejo, seguramente yo voy a ser la que quede mal, porque pues todo el mundo está acostumbrado, porque este es el mundo laboral y así es todo. Para el 2020 yo consigo un nuevo trabajo y estaba muy feliz porque la paga era mucho mejor, era puntual, ya tenía un contrato más seguro que iba por todo el año, así que yo estaba súper feliz. Pero a los 2 meses se acabó esa felicidad y es que nuevamente me encuentro en un lugar donde el ambiente laboral me estaba afectando. Y yo dije, no puede ser que todos los trabajos que me encuentre yo tenga que vivir esta experiencia, esta situación. ¿Seré yo la que está mal? ¿Hay algo mal conmigo? Porque me tiene que estar pasando estas cosas. Así que a los 2 meses ya yo quería renunciar. Pero pasó lo que todos sabemos. Se metió la pandemia. Y después de mucho pensarlo, yo dije, bueno, hay personas perdiendo su trabajo, hay personas que no saben qué va a pasar, así que yo voy a continuar. Y continué con el trabajo. Pero cada día se hacía más difícil la situación, tanto que yo ni siquiera quería ir a trabajar. Se hablaba muy mal de mí, mi nombre se quiso manchar diciendo cosas que yo no hacía ni decía. Se malinterpretaban mis palabras, mis hechos, incluso se llegó a decir que yo hice cosas que jamás había hecho y el trato era bastante tosco. Pero como yo no soy una persona que soy como muy sensible al tacto, yo trataba de no tomármelo personal. Eso es de esas personas y no me pertenece a mí. Así que yo no voy a andar quejándome por ahí porque ya anteriormente yo había normalizado este tipo de situaciones. Yo dije, esto es muy común que pase, así que pues yo voy a tomar mi responsabilidad de hacer las cosas que me corresponden a mí como trabajadora y listo.
alguna cosa, yo voy a tener mis pruebas de que todo lo estoy haciendo bien. Pero ya estaba afectándome a nivel emocional. Incluso yo empezaba a dudar de que yo estuviera haciendo las cosas bien. Yo decía, tan mal profesional soy que todo me lo cuestionan. Ya empezaba a dudar y eso me estaba afectando emocionalmente. Así que decidí dar la pelea de otra manera. Para ese momento mi relación con Dios no era como muy estrecha, pero decidí dejarle esta situación a Él. Así que yo todos los días que salía de mi casa hasta la puerta del trabajo, yo oraba por esas personas. Yo le pedía a Dios que pasaran una buena noche, que durmieran muy bien, que desayunaran muy rico, que las abrazaran, que las besaran, que les dijeran que las quería. Todo esto con la intención de que ellas tuvieran un buen día, que comenzaran un buen día y pues no me vieran a mí como el objetivo al cual tenían que desquitarse para sentirse mejor. Y así duré muchos meses haciendo el ejercicio de orar desde la puerta de mi casa hasta la puerta del trabajo todos los días, de lunes a sábado. Y con los meses las cosas fueron mejorando. Hubo cambios positivos en esto. Yo dije, ok, Señor, me estás escuchando, porque las cosas fueron cambiando. Para final de año, por la pandemia, pues pasó lo que en muchos trabajos pasaron y comenzaron a recortar personal. Y de ese personal que recortaron, estaba yo. El otro año no podía seguir. Y no solamente yo, sino otros compañeros. Ellos estaban muy preocupados y yo me tomé la noticia de lo más tranquilo. Hasta yo me sorprendí. Y cuando me preguntaban que por qué yo estaba tan tranquila, yo le decía, lo que pasa es que Dios el otro año me va a dar un trabajo donde voy a ganar 4 millones de pesos. Me decían, sí, ¿y cuál es ese trabajo? Yo les decía, no sé, pero es que Dios me lo va a dar. Y yo lo decía tan convencida y yo no tenía ninguna oferta de trabajo, yo no tenía nada, yo no sabía cuál era ese trabajo, pero yo todos los días a ellas les repetía que el otro año iba a tener un trabajo mucho mejor y que me iba a ganar 4 millones de pesos, que era el doble de lo que me estaba ganando en ese momento. Así que llegó enero, febrero y nada, el trabajo de los 4 millones de pesos no aparecía. En uno de esos días me llama el director, mi antiguo jefe, y me dice que tiene un trabajo para mí en Uribia, La Guajira, pero que el salario es de 1.800.000, a lo que yo me negué porque trasladarme hasta allá, vivir allá, era un gasto bastante enorme que pues el 1.800.000 no me daba. Así que con toda la pena del mundo le dije que no, porque yo iba a tener un trabajo donde iba a ganar 4 millones de pesos. Y él me quedó viendo como raro, o sea, me estás rechazando, yo te tomé en cuenta para este trabajo y tú me rechazas. De igual manera él lo entendió y me dijo, listo, está bien. Pasaron los días y él mismo me envía una convocatoria de trabajo, yo aplico, mando todos los requisitos y a los días me llama. Y había quedado para mi trabajo de 4.500.000 pesos más de lo que yo había pedido. Yo me quedé súper sorprendida. Algunos dirán que manifestación, que tantas cosas que hoy en día se dicen, pero yo lo había pedido hacia Dios y yo dije, ok, Dios, me escuchaste una vez más. Repito que yo para ese entonces no tenía la gran relación con Dios, así que a ese evento no le di como la mayor importancia que este requería. O sea, como que sí, bueno, Dios me lo dio y como que hasta ahí. Estuve en ese trabajo muy bien todo, excelente pago, excelente ambiente laboral. Yo dije, ok, sí se puede tener un ambiente laboral muy bueno, o sea, el problema no soy yo. Y ahí la pasé muy bien. Creo que tuve los mejores compañeros de trabajo, el mejor jefe, así que todo fue muy bien. Obviamente había como dificultades de lo normal, pero nada que no se pudiera solucionar. Aquí iba a durar 5 años el contrato, pero por cuestiones administrativas el contrato solamente duró 3 años para todos. Y pues yo dije, ok, estudié mi especialización, trabajé muchísimo, estuve de aquí para allá corriendo. Es momento de descansar porque es que yo desde que me gradué de la universidad yo no he parado de trabajar. Estoy un poco cansada, así que voy a descansar. Me voy a tomar este espacio de septiembre a diciembre para descansar. Para mí ahorré lo suficiente como para vivir estos meses tranquila. Así que pues no me preocupé. Se acaba contrato y yo comienzo mi vida como relajada, ok, voy a descansar.
descansar. Pero pasaban los días y esto ya no me estaba gustando. Ya comenzó a tener un efecto en mí que ya yo tenía como ansiedad, porque yo decía, se va a llegar diciembre y yo sin plata, sin trabajo, yo cómo voy a comprar mi ropa, cómo voy a hacer las cosas que me gustan, cómo, no tengo trabajo. Y comencé a preocuparme, pero a preocuparme muchísimo. Ya no era una simple preocupación, sino que ya tenía muchísima ansiedad. Y un día, así, de la nada, que ya tenía como mi pico alto de la ansiedad, yo digo, de la nada, nuevamente, ¿pero de qué me preocupo? Si la otra semana Dios me va a dar un trabajo. Y así quedó. Al día siguiente estoy en una reunión con una amiga a la cual estoy ayudando en un proyecto, y en ese sitio aparece mi ex jefe, el del 2020, y me dice, te espero el martes para que firmes contrato. Así, sin más acá y sin más allá, sin introducción. Y yo, está bien, jefe, allá me va a tener. Y así fue. El martes fui y firmé mi contrato, tal cual como yo lo había dicho. La siguiente semana tuve mi trabajo. Yo estaba feliz. La diferencia era que volvía a trabajar en un horario de oficina, es decir, de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Cosa que en el trabajo anterior yo ya no trabajaba de esa manera, sino que era el horario muy flexible. Y yo dije, bueno, ya yo he trabajado de esta manera alguna vez, nada más es cuestión de que yo me adapte a esto, así que no hay problema. Y comencé a trabajar. Mientras pasaban las semanas, me costaba bastante el tener que haber cambiado la forma de trabajar en temas de horario y me comencé a sentir mal. Y dije, ok, solo tengo que acostumbrarme, no pasa nada. Como el proyecto era nuevo, no había muchas cosas que hacer. Yo dije, bueno, cuando avance el proyecto y haya más responsabilidades, pues seguramente voy a estar tan ocupada que no voy a pensar en el tiempo. Así que esto ocurrió, hubo más responsabilidades, pero el malestar no se me quitó. Así que yo comencé a sentirme muy mal emocionalmente. Ya no me estaba gustando como el ambiente en el que me estaba desenvolviendo, de cómo estaba transcurriendo mi vida. Para mí era muy difícil el no tener tiempo para las otras áreas de mi vida, porque es muy importante, era muy importante para mí. El estar toda mi vida sumergida o todo el día sumergido en solo el tema laboral, a mí me estaba costando, porque yo decía, es que mi vida no es solamente el trabajo, mi vida también son otras áreas. Y el malestar siguió. Que es ok, solamente me tengo que acostumbrar. Pasaron las semanas y yo nada, no mejoraba. Así que comencé a ignorar lo que estaba sintiendo. A esto hay que sumarle que el ambiente laboral tampoco me gustaba. Yo no compartía la forma de ser, de pensar, ni de actuar de algunas personas dentro de este espacio laboral, y eso también de una u otra manera me estaba afectando, porque yo le decía, Dios, pero ¿por qué la gente tiene que ser así? ¿Por qué no se puede tener un espacio donde, si bien no tienen que ser súper amigos, pues se pueden llevar bien de una manera? Porque todo lo vuelven un conflicto. Yo no entendía esto, o sí lo entendía, pero me costaba muchísimo aceptarlo. Así que tenía mi conflicto personal, tenía mi conflicto laboral y tenía mi conflicto de cómo estaba andando mi vida en relación al trabajo, y que toda mi vida era el trabajo. Comencé a sentirme muy mal porque yo me levantaba súper temprano, almorzaba enseguida, ya tenía que devolverme nuevamente para el trabajo, ya salía en la tarde y volver, cenar, dormirme temprano para levantarme temprano, y así eran todos mis días. Y yo no digo que esto esté mal, porque sé que muchas personas en el país trabajan de esta manera y llevan años trabajando de esta manera y les resulta o normal o fácil. Incluso hay personas que pues comen el trabajo. Así que no digo que esto esté mal, solamente que esto no estaba funcionando para mí, porque ya yo había probado otra cosa y yo sentí que simplemente estaba retrocediendo. Como yo ignoré todo lo que me estaba pasando, mi cuerpo dijo, ah sí, entonces yo voy a hablar por ti. Y comencé a enfermarme muchísimo. Me daban alergias, tenía dolor de cabeza todo el tiempo, yo tenía mareo todo el tiempo, me enfermé del colon, me daba fiebre, todo yo lo somatizaba. Y era porque yo estaba callando lo que realmente estaba sintiendo, mis emociones, mis pensamientos, todo yo los evitaba. Así que mi cuerpo habló por ellos y no de una buena forma. Seguí enfermándome y las situaciones en el trabajo seguían siendo incómodas, las relaciones laborales seguían siendo incómodas. Llegó
llegó un momento en que yo pues tenía mareo todo el tiempo porque tenía muchísima ansiedad y la ansiedad se me manifestaba en mareo, así que yo como que manifestaba esto y pues ya las personas a mi alrededor estaban como que fastidiadas de que yo le dijera y todo era un ay no, pero tú de todo te enfermas, y eso me dio tan duro que yo nunca más volví a mencionar el cómo me sentía en el trabajo. Estas situaciones se siguieron repitiendo y yo comencé realmente a deprimirme. Yo lloraba todos los días antes de irme al trabajo. Yo no quería ir para allá. Era algo que ya yo no quería vivir, no quería experimentarlo. Me dieron la posibilidad de trabajar horario continuo, o sea, desde las 8 hasta las 4 de la tarde. Yo dije, perfecto, esta es la solución porque así yo salgo temprano, tengo más tiempo para otras cosas. Pero no, tampoco me funcionó porque al salir en horario continuo yo tenía que comer pues un poco más rápido en el almuerzo y esto yo decía, no, yo no puedo comer en 20 minutos, no puedo. Y seguí sintiéndome peor. Yo lloraba los domingos cuando veía que el sol caía porque yo sabía que ya iba a volver a ser lunes. Así que todos los domingos tipo 4 o 5 de la tarde yo entraba en depresión y me daba un dolor profundo en el pecho, una cosa, un malestar en el pecho y en la boca del estómago, y no se me quitaba hasta el sábado que salía de trabajar y volvía el domingo en la tarde. Yo me estaba haciendo muchísimo daño y no estaba escuchando mis necesidades. Yo estaba priorizando algo y lo demás lo estaba dejando todo aparte, por el suelo, cuando también era importante. Y es que a veces priorizamos una cosa por encima de las otras cuando las otras también necesitan ser atendidas. Entonces, ¿cuál era el precio que yo estaba pagando por mantener un trabajo que no me estaba haciendo feliz? Mi salud. Ese era el precio que yo estaba pagando. Pero yo dije, yo tengo que seguir. Entonces comenzó un conflicto entre mis creencias religiosas y mis conocimientos psicológicos, porque yo decía, pero si esto me lo dio Dios, yo se lo pedí y así tal cual yo se lo pedí, Él me lo dio, yo por qué tengo que ser tan desagradecida. Y si este es el lugar en el que yo tengo que estar para que Dios me forje, para que haya algo que yo tenga que descubrir, y si aquí es donde Dios me quiere, porque aquí es donde yo voy a florecer, porque aquí es donde yo voy a hacer el cambio, y yo queriendo que Dios me saque de aquí, o sea, no lo estoy haciendo bien. Y por otro lado decía, yo como psicóloga sé que si no estás bien en un lugar, tienes que irte. Si te tienes que romper para estar en un lugar que no te hace feliz, pues simplemente vete. No te tienes que incomodar para que otros estén cómodos. Así que ahí empezó la guerra y comencé con una culpa que no me dejaba estar tranquila ni un solo minuto del día. Todo el tiempo yo tenía pensamientos y pensamientos por montones y eso simplemente me agotaba. Pero también lo ignoré. Entonces me sentía aún más culpable porque yo decía, mi jefe tuvo la confianza de decirme a mí para tener este trabajo. Él confió en mí para tener este trabajo y yo me siento que lo estuviera defraudando. Me siento defraudando su confianza. Yo sentía culpa por todos lados, pero yo estaba ignorando todo eso. Y entonces comenzó la irritabilidad. A mí todo me daba rabia. Yo no soportaba que me corrigieran, no soportaba que me dijeran algo. Ya no solamente me molestaban las cosas del trabajo, sino que también me molestaban las cosas de la casa. Y ya no me aguantaba un comentario más pasivo-agresivo en el trabajo porque eran muchísimos. Ya no lo aguantaba más. Así que cada comentario pasivo-agresivo que me decían, yo contestaba y no contestaba de la mejor manera. Y yo dije, ok, yo tengo que renunciar porque si yo no renuncio, a mí me van a votar porque voy a responder de una manera que no va a gustar. Y ya había pensado en renunciar, pero no lo hacía, no tenía el valor hasta que comencé a perderle el amor a mi carrera, a mi profesión que tanto amo, por la cual me he esforzado muchísimo por aprender. Yo ya no quería escuchar un problema más de nadie, no quería atender a más personas. Yo decía, no, yo tengo que estudiar otra cosa. Entonces yo pensaba en estudiar alguna cosa en la cual yo no tuviera que escuchar los problemas personales de nadie. Yo dije, bueno, si me dedico a hacer como, no sé, chef, pastelería, estilista,
estilista o no sé, algo de diseño, algo que el foco principal no fuera el ayudar a las personas con sus problemas personales, emocionales, nada de eso, nada de lo que se enfoca la psicología. Eso era lo que yo pensaba y yo dije, le estoy perdiendo el amor a esto, no quiero ser psicóloga, ya no quiero. Y eso fue lo que me hizo tomar ya la decisión final, porque yo me estaba enfermando y estaba renunciando a algo por lo cual me esforcé muchísimo y que no quería perder realmente. Así que yo renuncié porque todo se me acumuló, renuncié porque decidí ser feliz con todo el miedo del mundo, porque sabemos que renunciar en este país es bastante difícil porque no se encuentra un trabajo a la vuelta de la esquina. Y decidí apuntarle a este proyecto, mi proyecto de vida, a independizarme como psicóloga con todos los miedos del mundo, pero lo hice. Y ha sido muy duro y muy difícil, pero estoy haciendo lo que me hace feliz. Dejé de priorizar simplemente el trabajo, un trabajo que no me hacía feliz, por algo que sí lo hace. Prioricé otras áreas de mi vida también y que no todo es el trabajo, no todo es el dinero, porque en lo personal a mí me importa más ser feliz. Y una de las cosas que yo me preguntaba cuando estaba en esas crisis es, ¿y la vida para cuándo? Esa frase la escuché alguna vez y me marcó para siempre. ¿Y la vida para cuándo? Prioricé ser feliz por encima del dinero. Y no estoy normalizando las carencias económicas, porque el dinero es fundamental en nuestra vida para nuestro estilo y nuestra calidad de vida, pero no lo es absolutamente todo. Hoy me siento mucho más tranquila y por primera vez en mucho tiempo, en muchos meses, yo pude dormir tranquila sin pensar en que me tengo que levantar para ir a un lugar al que no me gusta, con personas que no me gustan, cuando yo me había prometido que nunca más iba a dejar que alguien pasara por encima de mí y que me pisotearan en un trabajo, nunca más. Entendí que no importa cuán estable o buen remunerado sea un trabajo, si eso está afectando tu salud física y mental, realmente no vale la pena conservarlo. Yo tomé un paso atrás y reevalué mis prioridades y entendí que es importante escucharnos, escuchar cuando tu mente grita, escuchar cuando tu cuerpo grita, que no está bien. Entendí que la vida es demasiado corta como para llenarla con cosas que no nos gustan, que no nos hacen felices. Y me atreví a buscar lo que sí me hace feliz, aunque eso incluya miedo e incertidumbre, porque al final mi bienestar y mi felicidad son lo más importante. Entendí que esta es la única vida que tengo y voy a ser feliz en ella.